Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo en la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número 5 de enucleación prostática en bloque con liberación temprana del esfínter. En esta ocasión, una próstata de 45 gramos durante la cistoscopia diagnóstica con algo de dificultad para el paso del elemento de trabajo, dado que el paciente cursaba con una erección. Finalmente logramos introducir el resectoscopio. Comenzamos con la cistoscopía, evaluamos la anatomía prostática. Ahí tuvimos un poquito de problema con el procesador de imagen y finalmente tratamos de ingresar hacia la vejiga sin lograrlo por el tema de la erección del paciente. Hay lóbulos laterales contactantes, obstruidos. Es un paciente que ha cursado ya en 3 ocasiones con cuadros de prostatitis y actualmente con una sintomatología moderada severa a pesar de tratamiento médico con alfa bloqueadores, incluso junto con tadalafil, con pobre respuesta, por lo cual se le ofreció tratamiento quirúrgico al paciente. En estos últimos casos he utilizado el resectoscopio láser de Wolf, de Richard Wolf, con una camisa 24 French. Como ustedes se podrán dar cuenta, en algunos momentos de la cirugía existe una restricción en el flujo, principalmente durante la liberación apical temprana, pero incluso he tomado la decisión de no pedir presión, incremento de presión mediante la compresión de las bolsas, y la visualización, la verdad, no tiene ninguna restricción. Estoy utilizando 40 watts, perdón, 80 watts con un setaje de 2 joules, 40 Hz. Empiezo a hacer la revisión de la anatomía de mi lóculo prostático. Generalmente entro con los residentes de urología y obviamente todas estas maniobras las hacemos para que puedan identificar realmente el sitio en el cual hay que hacer este marcaje. Prácticamente utilizo el láser con un solo setting y la mayor parte del tiempo estoy disparando con el setting de corte con los 80 watts. No importa, a pesar de que esté trabajando aquí en el desarrollo de la línea blanca, sigo utilizando los 80 watts. Ya en los últimos casos trato de profundizar aún más esta línea para tratar de hacer una separación importante del adenoma y tener una profundidad y un punto de referencia siempre durante todo el proceso, y de esta forma realmente saber en dónde está el esfínter. Y con esto he visto que la continencia temprana del paciente incrementa significativamente. Si se fijan, en este momento es de los pocos momentos en donde utilizo realmente el elemento de Kunz para tratar de no desgarrar esa mucosa en el radio de las 12, y profundizo esta línea blanca tratando de descubrir esa superficie anterior de los lóbulos laterales justamente aquí en el ápex. Continúo con ese corte. Es un corte con un movimiento muy gentil para finalmente no lastimar la mucosa de la uretra membranosa. Una vez que tengo el marcaje de mi línea blanca, mi punto de referencia, iré a hacer la disección del lóbulo lateral derecho. Me refiero a derecho al lado del paciente, no al lado de la pantalla. Y como pueden ver, la disección la hago desde la línea blanca.
Esto me da un punto de referencia más claro, un punto en donde puedo explorar más la zona de clive de la cápsula prostática y de esta forma hacer una liberación progresiva hacia el cuello del plano posterior. Trato de hacer una sola línea de ataque, una sola línea de disección con un movimiento paulatino de izquierda a derecha para ir soltando el óvulo. Como se darán cuenta, mi disección lateral, es decir, hacia el lado izquierdo, cuando voy cortando hacia el lado izquierdo, la detengo y prácticamente me dirijo hacia el cuello. ¿Por qué ya no hago esta disección tan lateral? Porque estaba profundizando demasiado el piso y esto me hacía tener zonas mucho más profundas en el plato posterior, y a veces cuando trataba de accesar al lateral ya tenía esa zona muy delgadita de la cápsula. Ingreso hacia la zona de clive capsular del lado izquierdo, comienzo con esta disección. Si se fijan, siempre trato de mantener lo más tenso posible el plano. La energía va haciendo su función y va haciendo esta disección progresiva. Y nuevamente, fíjense cómo mi disección hacia el lado derecho, hacia la parte externa, se limita y regreso nuevamente hacia el radio de las 6. Y nuevamente hago este movimiento sobre esta misma línea para tener el desarrollo de un solo plano. Voy a conectar mi plano derecho con el plano izquierdo. Trataré de desarrollar un poquito más progresivamente el plano. Si se fijan, aquí estoy corrigiendo un poco. Ya tengo el plano derecho. Voy a conectar con el plano izquierdo y sigo desarrollando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde justamente la cápsula empieza a elevarse en dirección hacia el cuello vesical. Es el punto en el cual hay que dejar de seguir disecando el plano posterior. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de seguir, traemos todo el peso del adenoma. Aún el adenoma está adherido lateralmente y esto no nos permite una movilización tan adecuada. Este paso es importante porque esto les va a delimitar el desarrollo del plano posterior. Y es importante porque cuando vayan haciendo la liberación lateral, si nosotros tenemos un plano posterior bien marcado, bien delimitado, uniforme, nos permitirá desde este plano accesar al plano lateral y poder hacer la liberación progresiva de posterior lateral al plano anterior de los lóbulos. Si se fijan, no he movido mi fibra, estoy visualizando esa línea blanca. Voy a ver cómo sube y cómo se inclina hacia arriba el plano posterior, y lo que hago en este punto es movilizar mi fibra al radio de las 12 para iniciar esa liberación progresiva del lóbulo lateral, o más bien el acceso al plano lateral. Si se fijan, hago un pequeño corte sobre el adenoma para liberar esas primeras fibras que detienen la parte del ápex. Ingreso en el plano, haciendo sin forzar hasta donde me lo permite el resectoscopio, y lo que hago es conectar este plano posterior que ya habíamos desarrollado previamente con el lateral. Trato de avanzar tanto como lo hice en el desarrollo del plano posterior. Ahí me estoy comunicando con el plano posterior, me estoy medializando y nuevamente haciendo. Ya tengo, lo voy haciendo por secciones. Podríamos decir que tengo una tercera parte de la circunferencia del adenoma. Ahí donde estoy tocando con la fibra son fibras que aún mantienen, vamos a decir, unido el adenoma al esfínter. Acceso nuevamente, hago un pequeño corte para abrir esta
primera puerta de acceso, voy ascendiendo y voy buscando esa circunferencia del adenoma para poder desarrollar satisfactoriamente ese plano lateral, acceso, haciendo hasta el punto en donde me lo permite, y de ahí voy adelantando la progresión de mi plano lateral. Nuevamente, si se fijan, ahí se ve perfectamente bien la tensión de las fibras del plano capsular. Haciendo nuevamente, hay que ser muy cuidadoso y gentil con los movimientos, ya que todo esto se transferirá en lo que hoy conocemos como fuerzas radiales, descrito por Sofer en un artículo publicado recientemente, en donde toda esta movilización puede impactar en una dilatación importante del esfínter, lo que finalmente puede deteriorar la continencia temprana del paciente. Entonces, en este punto hay que moverse gentilmente. Si se fijan, milimétricamente voy accesando y subiendo progresivamente, atacando la circunferencia del adenoma. Ahí tengo mi línea blanca, las últimas fibras que están uniendo el ápex al radio de las 12, y ahí estoy cruzando sobre la línea blanca hacia la línea del lóbulo opuesto. Comienzo mi progresión y desarrollo de mi plano, la liberación completa del lóbulo derecho, y ahí desciendo un poquito sobre la línea blanca para terminar de liberarlo. Continúo en el desarrollo del plano anterior. Voy a progresar discretamente y continuar esa única línea que llevo. Hago hemostasia. Siempre, si vemos algún vasito sangrando, es importante tomarnos el tiempo para controlar el sangrado. Esto les permitirá una progresión más eficiente y, sobre todo, una vez que está enucleado el adenoma, su hemostasia final sea mucho más rápida y efectiva. Iniciaré la disección. Ahí estoy enseñándole al residente cómo es el único attachment. Ahí está la línea blanca. Esa es la última unión que tenía. Y vamos hacia la liberación del lóbulo izquierdo. Nuevamente, ataco desde atrás, lo más proximal al esfínter. Voy cortando progresivamente en pequeñas secciones. Si lo podríamos describir en esta próstata, estoy atacando el plano lateral para llegar al anterior en 3 partes. Aquí estoy comunicando mi plano lateral con el posterior y nuevamente haciendo, desarrollo ligeramente el posterior, sigo esa línea. Cuando desarrollo el plano posterior, trato de ir lo más pegado al adenoma para transmitir la menor cantidad de energía hacia la cápsula y evitar adelgazamientos en esta zona. Fíjense cómo voy rozando el adenoma con la fibra, depositando prácticamente la mayor cantidad de la energía sobre el adenoma, y finalmente esto permite una disección completa del plano. Nuevamente, ahí ven el borde de la línea blanca. Ataco, corto esas primeras fibras, ingreso y progresivamente trato de conectar con el plano que ya tengo desarrollado previamente. Voy avanzando, avanzo esa disección, trato de no forzar. Recuerden que aún por arriba tengo demasiadas uniones hacia el esfínter, y si yo voy desgarrando progresivamente, voy forzando la movilidad de mi resectoscopio, esto generará un desgarro de la mucosa del esfínter. Nuevamente ataco el posterior, subo por el lateral y trato de homogenizar el desarrollo de mi plano
hasta la parte que tenemos. Vean cómo se ven muy claras. Ahí tengo la línea blanca. Voy a cortar esas uniones, esas fibras que me están deteniendo el adenoma al esfínter. Prácticamente ahí estoy cruzando a las 12. Esto me permite tener una mejor visualización de acceso hacia el plano. Voy avanzando progresivamente sin forzar el equipo. Eso es muy importante. Sean gentiles. Nuevamente, recuerden que los movimientos laterales y sobre todo en esta inclinación, que es donde más inclinado tenemos el resectoscopio, puede llegar a generar una dilatación pasiva del esfínter que puede deteriorar la continencia temprana. Ahí nuevamente tengo un nódulo que está hacia el ápex. Tengo que subir por arriba de él, no cortarlo. Ahí tengo las uniones finales del adenoma al esfínter y prácticamente voy a lograr, una vez que corte este tejido, conectar con mi plano del lado derecho previamente desarrollado. Voy a continuar la progresión del desarrollo de mi plano y comunicar con el plano anterior y continuaremos en el desarrollo del plano anterior comunicándonos del lado derecho hacia el lado izquierdo. Lo que me gusta es sobre todo en temas de enseñanza y en los primeros casos, mi recomendación primordial es ir del radio de las 4 del radio de las 7 hacia el radio de las 12. De abajo para arriba es muchísimo más sencillo el corte. Anteriormente tenía la idea que lo primero teníamos que hacer era descubrir e identificar el cuello. Hoy prácticamente, como ustedes lo verán, no es la finalidad y lo que voy haciendo es haciendo una liberación progresiva del plano lateral para que una vez que esté abierto el cuello falten muy pocas uniones o muy poco porcentaje de la superficie del adenoma de terminar de liberarlo de la cápsula. Aquí hago cortes progresivos de arriba hacia abajo, estoy ingresando al cuello. Mi referencia siempre son las fibras circulares del cuello y hasta ahí es a donde hay que llevar este corte. Si se fijan, no hay exposición de grasa, no hay infiltración del cuello vesical hacia ningún sitio. Siempre hay que ser muy hemostáticos en este paso. Hay que aprender a bajar bien el plano hasta el trígono, porque esto será una referencia importante en el desarrollo y en la comunicación del plano posterior con el plano lateral. Estoy haciendo hemostasia. Hay que aprovechar siempre antes de enuclear el tejido, poder hacer la hemostasia de todo el plano anterior, ya que una vez que está enucleado o zafado el adenoma, es un poco más difícil alcanzar la superficie y aquí estamos aprovechando que aún la superficie anterior del adenoma nos permite estar sobre el mismo y esto nos hace mucho más fácil poder alcanzar esta superficie anterior. Sobre todo digo, esta es una próstata pequeña. En próstatas más voluminosas siempre es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que está nucleado, el poder alcanzar toda esta superficie tal cual lo estoy haciendo en este momento es mucho más difícil. Hasta este momento ya tenemos la disección de prácticamente todo el lóbulo del lado izquierdo del paciente. Vamos a continuar con la disección del lóbulo derecho. Ya tengo mi punto de referencia que es el cuello, bajo hacia el posterior y haciendo en ese corte continuo, veo y visualizo el cuello, vuelvo a bajar
y sigo la circunferencia. Hay que recordar que después de la mitad de la próstata o del adenoma, refiriéndome a la distancia desde el ápex o desde el esfínter hacia el cuello, el adenoma tiene una curvatura más medial, es una esfera prácticamente, si lo podríamos caracterizar de alguna forma, y hay que empezar a hacer una disección mucho más medial, hay que pegarse al adenoma y a esa curvatura. Hay algunos adenomas que incluso son mucho más prominentes en la parte, vamos a decir, en el ecuador del adenoma, que incluso en ocasiones cuesta trabajo terminar de nuclear porque la circunferencia del cuello es mucho más reducida que este ecuador del adenoma, por decirlo de alguna forma. Como les insistía hace algunos minutos, hay que aprovechar que el adenoma persiste en su posición y poder hacer una hemostasia efectiva de toda la superficie del plano anterior. Mantengo prácticamente el uso de la energía con el mismo setaje. Lo único que hago es mantener una distancia distinta cuando voy a hacer o cuando busco el efecto de coagulación que cuando estoy buscando la modalidad de corte. Ya tengo mi referencia, que es el cuello, prácticamente llevo este corte progresivamente hacia el cuello, trato de ir hacia el posterior y comunicarme con el lateral y repetir este movimiento una y otra vez hasta poder liberar completamente el lóbulo derecho. El movimiento es lento. Ahí tengo nuevamente ya mi referencia del cuello al nivel del trígono. Voy a tratar de medializar y seguir desarrollando ese plano posterior para darle movilidad al adenoma y poderlo liberar completamente. Desarrollo el posterior, comunico con el lateral, regreso al posterior y se ve muy bien el planito, sigo liberándolo, prácticamente me estoy cruzando hacia el lado izquierdo, regreso, haciendo hacia el cuello, haciendo, y esto es importante entenderlo, y ya que tienen la referencia de su cuello, esto les va a evitar poder tener una invasión subtrigonal o una perforación a este nivel. Fijen cómo mi movimiento continuamente es ascendente cuando me estoy yendo hacia el lado. Ahí me estoy cruzando, estoy desarrollando el plano posterior del lóbulo izquierdo, regreso al derecho y haciendo, progreso poco hacia adelante, más bien es un ascenso continuo hasta poder alcanzar la altura del trígono. Continúo con esa disección. Si se fijan, hasta este momento son realmente pocas las pausas que hemos realizado. Continuamente estoy oprimiendo el pedal de la aplicación de la energía. Ahí haciendo y llego hasta el cuello. Estoy liberando la última parte del pedículo posterior del lóbulo del lado derecho. Mantengo el desarrollo del plano, haciendo. Llego finalmente hasta el cuello. Ahí prácticamente voy a tratar de luxar un poco la próstata. Esto me facilitará poder tener un mejor acceso al plano posterior del lóbulo izquierdo y poder finalmente enuclear el adenoma. Y les estoy enseñando lo que aún falta sin cortar. Suelo ser muy académico con los residentes y tratarles de explicar una y otra vez
estos pasos. Considero que el ver y ver y ver cirugías facilita la curva de aprendizaje y genera mayor confianza en el cirujano que finalmente decide incursionar en el tema de la enucleación. Nuevamente voy desarrollando el plano lateral, trato de buscar el cuello, ahí ya lo vi, y nuevamente repito el movimiento una y otra vez consecutivamente. ¿Por qué? Porque ya tengo esa referencia anatómica muy importante que es el cuello vesical. Nuevamente voy ascendiendo, no me voy hacia adelante, sino que continúo ese movimiento sobre la superficie del adenoma hasta alcanzar el cuello de la vejiga. Un nuevo corte, cada vez estoy adelgazando más ese pedículo de unión final del lóbulo izquierdo. Ya prácticamente estamos más cerca del cuello de la vejiga. Estamos conectándonos con el plano del lado derecho, que ya estaba mucho más adelantado. Replico mi movimiento, vamos avanzando hasta que finalmente se hace más notorio ese plano. Fijen cómo hasta el momento no he hecho mayor movilización de mi fibra y la fibra ha persistido durante la mayor parte de la cirugía en el radio de las 12, únicamente en el radio de las 6 en el desarrollo del plano posterior. Estamos separando el último pedículo. Ya tengo muy bien delimitado la altura y lo que persiste unido. El adenoma está volcado ya hacia la vejiga. Movilizo mi fibra al radio de las 6 para terminar finalmente con el corte progresivo de este último pedículo. He trabajado muy seguro dentro del óculo, nunca entré a visualizar los meatos hasta el momento. Sigo con el corte progresivo, visualizo el meato del lado izquierdo, el meato del lado derecho, están lejos de mi sitio de corte y continúo. Aquí el tip es no ir desenvolviendo la mucosa y tratar de disparar lo más al ras de la mucosa para que no se vaya desenvolviendo la mucosa del trígono. Quedaban esos últimos uniones que finalmente por una tracción, ahí está la impronta de un lóbulo medio hacia abajo del trígono. No hay una violación ni exposición capsular profunda. Comienzo con la hemostasia de toda la superficie capsular. Es raro que hoy en día utilice un setaje especial para la coagulación. Este lo utilizo solamente cuando tengo una superficie capsular muy profunda o un segmento muy violado de la cápsula. Recorro prácticamente la superficie de todo el adenoma haciendo una aplicación continua de la energía buscando este efecto de blanqueamiento de la superficie. Vamos hacia el cuello, siempre hay que cuidar mucho la hemostasia a este nivel. Vamos a continuar con la hemostasia. Estos son los mejores minutos invertidos de este procedimiento, dado que facilitará el proceso de la morcelación. Hay que tener en consideración que durante la morcelación una buena visión hace mucho más rápido y efectivo esta segunda parte de la cirugía, que a veces puede ser mucho más complejo que lo que hemos hecho hasta el momento.
ustedes no tienen una buena visión, esta segunda parte puede llegar a ser una verdadera pesadilla para el cirujano y para el resto del equipo que está asistiendo al cirujano. Nunca escatimen, vayan, visualicen esos vasos, sean específicos de la zona de sangrado y tratar de visualizar realmente el sitio o el origen del sangrado para poder continuar con la hemostasia. Estamos visualizando toda la superficie con un control efectivo del sangrado para poder tener una mejor visualización. Una superficie capsular bastante franca. El sangrado es mínimo, pero insisto, siempre es importante poder ser lo más meticulosos en este paso para poder hacer una morcelación efectiva. En este momento vamos a hacer el cambio del morsoscopio. Siempre este paso lo hago, desacoplo la cámara, lo pongo en el nefroscopio y hasta que tengo ya el balance de blancos en el morsoscopio, procedo con el retiro del elemento Kunz y el lente de visión para tratar de hacer la menor descompresión posible de la vejiga y con esto una implicación de menor sangrado. Hay que considerar que durante este momento o hasta este momento tenemos una sobredistensión vesical importante. Algunos vasos venosos de menor calibre, justamente con esta sobredistensión, se mantienen sin sangrado alguno. Ahí estamos haciendo el cambio. Este es un problema que hemos tenido con este procesador de imagen que tiene un falso contacto el cabezal de la cámara. Iniciaremos en este momento con el proceso de la morcelación. Nuevamente el morcelador que estamos utilizando es el morcelador Piraña y comenzaremos con este proceso. La oscilación de las cuchillas estaba algo alto, ahí realizamos algunos ajustes para poder tener una morcelación mucho más efectiva. Eh, Tengo que ser sincero, hay momentos en donde esto funciona a la perfección y desde la primera vez casi no se suelta el adenoma y tienes una morcelación súper efectiva. Pero hay ocasiones que hay que hacer ajustes específicos, modificar la velocidad de oscilación de las cuchillas, mover ahí las modalidades de revoluciones y de velocidad con el que morcela el equipo para poder hacer una morcelación más efectiva. Ahí no teníamos succión. Estamos pidiendo al técnico que purgue nuevamente el sistema. Tiene un botón donde se acopla la manguera a los módulos que finalmente hace una succión súbita. Si se fijan está medio aspirando, pero no termina de aspirar por completo.
y ahí estamos modificando un poco el rango de apertura de la cuchilla para poder adherir más efectivamente el adenoma a la punta. Estamos haciendo nuevamente pruebas. Ahí está. Siempre trato de ir por debajo del adenoma. Es un tip que siempre insisto con los cirujanos a los que ayudo o a los que intervengo en temas de enseñanza, que siempre hay que ir a tomarlo desde abajo para que pueda caer sobre las cuchillas y esto permita que se morcele más fácil el tejido. De repente lo quieren agarrar de lado y esto hace que solito entre que sube y baja o oscila el tejido se pueda soltar mucho más fácil. Hay que reconocer que hay zonas del adenoma que son mucho más duros, que hacen que justamente pueda ser una de las causas que el morcelador no tenga tanta efectividad en el proceso. Ahí se adhiere firmemente el adenoma a la cuchilla. Empezamos con una morcelación mucho más efectiva y continua. Aquí también hay algunos tips descritos por el doctor Gómez Sancha en el visualización de los triángulos laterales a la cuchilla que se vean completamente negros. Esto lo que va a garantizar es que estemos lejos del trígono vesical y el riesgo de una lesión en el piso o en el trígono sea muchísimo menor. Es importante que el técnico o la gente que les ayuda durante la cirugía esté muy atento específicamente en este punto con la irrigación y nunca quedarnos sin una bolsa irrigando. Mientras el proceso de morcelación es efectivo, la cantidad de líquido que se aspira es bastante bajo y por esta razón suelo utilizar solamente una bolsa de irrigación durante el proceso de morcelación. Ahí perdí el adenoma. Conforme van avanzando en la morcelación y hay un colapso vesical, va a generar que puedan tener una más pobre visualización de la vejiga y que con esto sea mucho más difícil encontrar fragmentos residuales, como es este el caso. Y lo que hago es tratar de aspirar, más bien no aspirar, sino dirigir el flujo hacia el domo vesical para hacer que cualquier fragmento pueda caer, pero sigo sin encontrarlo. Si no mal recuerdo, vacié un poco la vejiga y con esto finalmente identificamos el fragmento residual. Sigo en la búsqueda. A veces, como les mencionaba, esta es una parte mucho más compleja del proceso de la enucleación. Ahí la imagen no es tan clara del adenoma, ya lo tenía, pero no alcancé a aspirarlo. Ahí se ve nuevamente. Pero bueno, esto es de paciencia, calma, no es esperarse. El paciente está en óptimas condiciones. Han pasado solamente
39 minutos desde que iniciamos el procedimiento. Y simplemente es poder tener una visualización perfecta del adenoma y poderlo aspirar. Ahí estamos. Como se dan cuenta, la calidad de la imagen va mermando por ese pequeño sangradito que tenemos, pero finalmente se visualiza, se adhiere el tejido y se continúa la morcelación. Es el fragmento final. A este paciente le retiré la sonda al día siguiente, prácticamente con una estancia de una sola noche en el hospital, con una evolución satisfactoria y una continencia íntegra desde el retiro de la sonda. Aún no tenemos el reporte de patología. Esta cirugía fue justamente hace una semana y al paciente lo veré el día de mañana en su seguimiento posoperatorio. Hasta el momento sin ninguna queja por el paciente y llegamos prácticamente al final de este quinto caso. Espero sea de utilidad. Estoy consciente que esta forma de poder compartir experiencia con el resto de colegas termina siendo de mucha utilidad y el estar expuestos posiblemente a más cirugías ahí está la integridad del esfínter, toda la mucosa prácticamente se ve íntegro al 100% y con mucosa adherido a toda la circunferencia. Les agradezco estar conmigo hasta este punto. Próximamente les traeré más videos. Hasta la próxima.